Estaba estudiando un grado, una licenciatura, ¿no? En física. Ok, licenciado en física. Exactamente. Y ese primer año en el que estoy estudiando, a mí... Fíjate, es que es una historia curiosa porque yo tengo que decir que estoy orgulloso, tengo que decirlo, de ser pues seguramente de las 3.000 primeras personas que se suscribió al Rubius. Ok. O sea, yo llevo viendo YouTube, yo llevo siendo espectador de YouTube una cantidad brutal de años. Y ya fue por ahí entonces cuando me fui dando cuenta, hostia, no hay un canal que hable de ciencia en español. Sí. Había muy poquitas cosas. ¿A quién veías en inglés, por ejemplo? Buah, veía, por ejemplo, Minute Physics, Sí. un canal que me encantaba, Veritasium, Veritasium también es muy Vsauce, Smarter Everyday, CGP Grey, te los puedo enumerar todos, Sí, porque son mi referencia, ¿no? Hay mucha gente que a esto de la ciencia, por ejemplo, pues Neil deGrasse Tyson, Claro. Carl Sagan. Carl Sagan es como muchos científicos son científicos por culpa de Carl Sagan, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso no son estos, en mi caso son esos youtubers angloparlantes primigenios, ¿no? Ujú. de ciencia. Y son mi inspiración para montar lo que es Quantum Fracture. Entonces estabas viendo estos creadores que yo también la verdad me identifico porque también eran mi primera referencia de los divulgadores angloparlantes. Y das tú el salto de querer hacer tu propio proyecto. Aprendiste a animar en After Effects porque es difícil aprender a animar. Mucha gente aprende incluyéndome a editar videos, pero el tema de la animación es un poco más compleja porque ya lidias con... Bueno, incluso todavía si animas en 3D o en otras cosas, ya el concepto de cámara y todo ese pedo. Tú empezaste, dijiste, quiero hacer un canal de animaciones, Ujú. o en un principio iba a ser hablado, o siempre fue con esa idea. Por algún extraño motivo, desde el principio lo tenía muy claro en que las animaciones eran la vía, eran la forma. Y bueno, normalmente en España cuando tienes 18 años ya puedes como sacarte el carnet de conducir y normalmente esa transición entre el instituto, haces la prepa, ¿no? Haces la selectividad, lo que llamamos nosotros, y después saltas a la universidad, pues ese verano es el mítico de todo el mundo de sacarte el carnet de conducir. Ya. Pues yo dije, no. En vez de eso voy a aprender a animar, con tutoriales latinos, como lo hace todo el mundo. Y hasta ahora todavía no tengo carnet de conducir. Sí. Me parece que... no tienes licencia de todavía conducir. No tengo. ¿Y no te ha hecho falta en algún No me ha hecho momento? falta demasiado. Gracias a la infraestructura en Madrid no es del todo necesario. Es que en Madrid se usa mucho transporte público, ¿no? Sí, y está bastante bien. Pero bueno, la cuestión es que tomé esa decisión de, oye, en vez de invertir mi tiempo en esto, voy a invertirlo en lo otro. Sí. Y yo creo que ha sido provechosa yo creo que mi también. decisión. ¿Cuál fue el punto de quiebre en el proyecto de dejar de ser solo tú a empezar a armar un equipo? ¿La carga fue la que te hizo de pensar de que, sabes que si quiero llevar esto al siguiente nivel necesito un equipo todavía más grande? ¿Fueron los estudios? ¿Terminaste la licenciatura? La licenciatura la acabé. De hecho, empecé a dedicarme profesionalmente a YouTube con esta idea de vamos a publicar un vídeo a la semana justo cuando terminé. Pero el punto de quiebre en el que dices, necesito más gente que me eche una mano con esto, fue en cierto momento de, como tú has dicho, sobrecarga total y completa de trabajo. Tienes tantas cosas encima que dices, no puedo abarcarlas de ningún modo. Fue el momento en el que entró a trabajar conmigo mi jefa de producción, Amanda. Qué importante la figura, y eso mucha gente no lo sabe, que muchos de los grandes youtubers tienen detrás siempre a una persona que simplemente... Bueno, no simplemente, es una tarea muy complicada. Sí, claro. Les organiza el calendario, ¿sabes? A lo mejor el youtuber es la mente creativa, el que dice, quiero hacer este proyecto, este y este y este. Y tiene que haber otra mente que diga, vale, vamos a organizar las cosas así para que esto sea posible. Sí, sí. Esa mente es también muy importante en esos proyectos. Se suele llamar jefe de producción, jefe de operaciones incluso. Claro. Y en este caso... Trabajar con Amanda, mi jefa de producción, ha sido totalmente vital en ese momento para llevar todos esos proyectos adelante. Cuando me encontró con un montón de campañas que estaban como a punto de todas de colapsar, yo teniendo que animar unas cantidades totalmente ingentes, y me ayudó a poner todo orden y progresivamente avanzar a tener un equipo. Pero también el hacerlo de esa manera, el hecho de que hayas llegado al punto en donde digas, ya no puedo más, te hace desarrollar un tacto para poder juzgar un trabajo dentro de esa área, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me identifico con lo que estás diciendo porque con el podcast creativo específicamente, también llegó un punto de quiebra en el que ya se estaban presentando tantas oportunidades que yo no era capaz de poder aprovecharlas. Inclusive, yo soy ingeniero en software, y a mí me encanta el tema de la sistematización. Como te puedes dar cuenta, ahorita estamos en un estudio controlado por mí. O sea, siempre he sido muy...
muy de sistematizar cosas y pensar en cómo optimizar mediante software antes de contratar personas. Pero llega un punto que incluso con procesos muy sistematizados o muy eficientizados, llegas a un tope. Y para mí ese tope fue justamente en el 2020, en septiembre. Y llega justamente esta persona, que en mi caso fue clave, que es Adriana, que es la productora de este podcast, a tomar ese rol. Para mí fue muy difícil delegar en un principio por ser muy controlador, pero ahora en retrospectiva me doy cuenta que fue algo fundamental y que no pude haber llegado al nivel que llegué si no hubiera tenido esa persona clave, ¿no? Además, creo que has dicho algo muy importante, y es que el hecho de ha habido un momento en el que lo has controlado todo, has hecho todo, todos los niveles de la producción, has estado tú ahí. Y como has estado tú ahí, tú ya sabes qué listón poner. Es decir, vale, sí, más gente va a trabajar en tu proyecto, pero como tú has editado en mi caso, has animado, has hecho guión, has hecho documentación, como sabes qué es lo que quieres, cuando vaya a entrar alguien a trabajar contigo, le vas a exigir lo mismo. Claro. Hay gente que a lo mejor parte con canales de YouTube porque, yo que sé, hacen una inversión, lo que sea, y no saben bien qué pedirle al animador, no saben porque ellos no han estado ahí haciéndolo. Sí. Así que creo que para los proyectos creativos a veces ser así de controlador, al menos al principio, no está tan mal, para saber qué es lo que quieres. Sí, también el hecho de haber sumergido cuando menos tus dedos en todo el proceso integral que conlleva crear lo que creas, te permite también tener las palabras necesarias para poder, dentro de cierta rama, expresar una idea. Porque si no sabes de programación, por ejemplo, y le pides a un programador que haga cierta cosa, pues haz de cuenta que lo metes en una caja negra en donde ni siquiera puedes juzgar el trabajo, solamente puedes ver el resultado que ni siquiera vas a entender bien. Por eso a mí desde de pequeño me gustaba mucho la música punk y en general toda la escena DIY, porque te daba ese tacto. Y luego llega un punto en donde sí, muchas personas se atoran, que es el aprender a soltar, que es una parte igual de importante del proceso, porque si no, insisto, no puedes llegar al siguiente nivel. Te abrumas, tienes un RAM finito. Toda razón, sí. Toda razón. Y aunque es cierto que, en cierto sentido, la tecnología progresivamente lo que nos ha dado es un poco lo contrario. Sí. Lo que a lo mejor en el pasado hubiera necesitado un equipo de decenas de personas para hacer una de mis animaciones, porque necesitas, pues vamos a pensarlo, un hardware muy específico, una mesa, ciertas mesas de edición, vamos a pensar como en los 80, cómo se hacían las cosas. Sí, claro. Pues necesitas, pues ahí no tienes ordenadores, o bueno, los que había no eran para esto. Y necesitabas un hardware y unas personas muy cualificadas para poder hacer producción audiovisual. Sí. La tecnología nos ha abaratado todo eso y ha sido posible que con tu ordenador puedas ejecutar todos estos proyectos. Así que de algún modo esos equipos han sido reducidos, por así decirlo, a una persona. Así que quién sabe si realmente el futuro y muchas de las tareas que ahora mismo, hoy en día, estamos delegando porque no somos capaces de llevar, a lo mejor en un futuro muy lejano, pues hay, vamos a pensarlo, inteligencias artificiales pues que te contestan correos, que te llevan ciertas administraciones. No lo sé. Que ya hay, o sea, eso, bueno, no sé si sea inteligencia artificial per se, pero ya hay sistemas automatizados para hacer servicio al cliente. A veces acaban siendo una pesadilla de las que muchas compañías abusan porque tú quieres hablar con una persona y te contesta un bot, pero definitivamente la automatización es... Sí, no estamos ahí todavía, creo yo, pero yo también pienso que al menos para arrancar proyectos y que sean viables, al menos al principio y que se vea su viabilidad, yo creo que sí va a ayudar a que cosas que hoy en día sabemos que no son posibles porque requerirían de mucho personal, sí que van a arrancar más fácilmente y puedan tener mejor trayecto. Sí, hoy precisamente la tecnología del internet te permite probar y empezar cosas gratis. Tienes las redes sociales, son medios de distribución gratuita. Tienes un río en donde puedes comunicar de forma gratuita y medir incluso resultados. Hoy en día hay incluso compañías que están pensando si desarrollar un producto o no, y ni siquiera lo desarrollan, pero solamente desarrollan el anuncio, y dependiendo de la respuesta que tiene la gente, deciden si desarrollar ese producto o no. O sea, ya hay tantas herramientas, incluso tú te puedes echar a dormir y echar a andar un anuncio y generar información y empezar las cosas, ¿no? Sí, exacto. Siempre pienso un poco en cuáles son las consecuencias malignas de todo esto. En plan, de alguien malicioso, cómo estas oportunidades que puede tener mucha gente las puede utilizar para el mal, ¿no? Cosas como por ejemplo, joder, si realmente es tan sencillo producir contenido, en el sentido de que, pues eso, tener administración, tener producción audiovisual, generar imágenes, generar sonido, si es tan fácil hacer eso al final, ¿qué te impide a un buen programador generar cada segundo 5 canales con 100 vídeos cada uno, transmitiendo una cierta idea que quieras empujar? Sí, claro. No, y entramos a
A lo que yo me refiero como el problema de los templates. O sea, vivimos en un mundo en donde ya es tan fácil desarrollar, por ejemplo, páginas de internet, que hay mucha gente desarrollando páginas de internet sin tener un conocimiento profundo de lo que realmente está implicando, y se generan páginas muy similares.